Hola, ¿qué tal amigos? Espérate, voy a darme la mascarilla y por supuesto mantener la distancia de seguridad. Además, estamos en espacio ventilado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Diego Mellado, soy el embajador de la Unión Europea en el Perú. Es un enorme placer daros la bienvenida para el evento de hoy del cierre del Festival Temporada Alta. Pero bueno, queremos daros una sorpresa y como veis estoy delante de un teatro. Estoy en la Alianza Francesa, el organizador de Temporada Alta, y hemos querido que una parte del evento de hoy, del conversatorio, con los expertos de alto nivel que están con nosotros, tenga lugar permitiendo recordar lo que era un espacio teatral. Por eso yo quiero que me acompañéis desde casa, por supuesto, porque estamos en tiempos de pandemia y tenemos que tener cuidado, pero quiero que volváis a recordar esa sensación de ir al teatro. Bueno, imaginaros, ¿no? El año pasado en temporada alta, esto lleno de gente, con todo el público esperando para entrar. Y creo que es algo que es muy importante para que sigamos conectados con las artes escénicas, porque vamos a hablar del futuro, de las artes escénicas, del futuro después del coronavirus y ahora en tiempos de coronavirus. Como veis, el teatro está abierto de par en par, espacio ventilado, y está prácticamente vacío, pero no del todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, hola, bienvenido. Pero aquí estamos. Un gusto estar aquí. Bienvenido Diego. Bienvenidos todos en el Teatro de la Alianza Francesa. Les saluda Nicolás Mezzariera, director general de la Alianza y también presidente del Grupo EUNIC. Como lo decía Diego Mellado, nuestro querido embajador de la Unión Europea en el Perú, estamos justamente clausurando este Festival 2021, temporada alta, sexta edición de Teatro Experimental. Y nuestra idea era justamente tratar de ver un poco, de hablar sobre el futuro de las artes escénicas. Por eso tenemos el gusto de tener con nosotros unos invitados internacionales, cada uno desde su casa. Primero demos la bienvenida a Euripides Lascaridis. Welcome, Euripides. Welcome to Peru. Welcome to Lima. Euripides no habla español, habla algo de francés, pero vamos a comunicarnos en inglés con Euripides. Welcome, Euripides. If you want to give us a few words in English to start. It's a great pleasure to be with you. The sun just went down here and the sun is rising up there, so you have a great day. Thank you, thank you. Diego, si quieres servir de traductor para la Alianza, será un honor, señor embajador. Pues por supuesto, como veis, en tiempos de coronavirus hay que hacer de todo. Forma parte también de la prueba mental y nos decía Eurípides de Grecia que está muy contento de estar aquí y que el sol brilla aquí en Lima mientras se está poniendo allí en Grecia. Por lo tanto, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Gracias Euripides. Euripides acaba de clausurar el festival porque la última obra de nuestra sexta edición fue desde Grecia en vivo con Euripides Lascaridis desde Atenas. Y ahora vamos con Manu Gil, que es quien estrenó el festival hace, ¿cuánto día? Ahora 15 días, con la obra Mamacita, increíble. Malu, bienvenida a Lima. Tú eres en Lima, creo, ¿eh? Si entiendo que tú estás en Perú, en Lima. Hola, muchas gracias. Yo estoy en Cusco ahora. Pero Cusco. Muchas gracias, Muy bien. muchas gracias por la invitación. Gracias, Manu, gracias. Les daremos la palabra, por supuesto, dentro de poco. Y termino las presentaciones con Claudia Sánchez desde Uruguay, si no me equivoco. Montevideo. Sí, acá estamos. Caluroso Montevideo hoy. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación Bienvenidos, al hermanos festival. latinoamericanos. Bienvenido, Las hermanas. bienvenido. Llegaron las hermanas. Exacto. Bienvenida, Claudia. Y ahí Gracias. acabo de ver, de Leonor darme también. cuenta que Pierre Rigal, coreógrafo, bailarín desde Tolosa, si no me equivoco, está conectado también con nosotros. Pierre, bienvenue, Pierre. Tu micrófono, Pierre, por favor. Que será la elaboración más famosa del mundo en este año. Buenos días a todo el mundo. Sí, estoy aquí en Toulouse. El sol va a partir, pero estoy muy contento de estar con vosotros en esta conferencia. Perfecto. Muchas gracias a todos realmente de estar con nosotros.
como lo decía, gracias a los que nos siguen también en redes sociales, como les decíamos, nuestra voluntad con Diego Mellado, embajador de Europa en el Perú, era de aprovechar de ese acto oficial de clausura de temporada alta para pensar, reflexionar sobre el futuro de las artes escénicas y también tratar de tener ese dispositivo un poco innovador para ver cómo podríamos también tal vez pensar una difusión de las artes escénicas en el futuro, tanto en redes, tanto en vivo, por Zoom, por Facebook, por esas herramientas también que nos pueden dar unas oportunidades, ¿no? para pensar el futuro de las artes escénicas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo tengo básicamente una pregunta bastante sencilla. ¿Cómo cada uno de ustedes ven justamente el futuro de las artes escénicas en ese contexto de pandemia y también para los años que vienen? Señor Mellado, si usted quiere comentar eso, tal vez el papel de la Unión Europea también en este contexto. Sí, muchas gracias, Nicolás. Yo simplemente, brevemente, quiero decir, claro, yo hablo desde una institución, en realidad, desde la Unión Europea, en realidad que reagrupamos, ¿no? 17 países, cada uno con su política cultural, pero tenemos una serie de temas en común que creo que son importantes incluso aquí en el Perú, en toda la región, y es la importancia del apoyo institucional. Europa tiene uno de los programas de apoyo más importantes al mundo de las artes, el programa Europa Creativa, Creative Europe. Supongo que nuestros amigos europeos sí lo conocerán, que apoya al mundo audiovisual, del cine, con media y al mundo de las artes escénicas, ¿no? Es un programa enorme que permite precisamente el desarrollo de industrias culturales, cinematográficas y de artes escénicas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante recordar esos aspectos, la importancia de la cultura, la importancia del apoyo y la importancia de desarrollar sectores que sean competitivos, ¿verdad? Que sean innovadores. Y por eso, nunca mejor dicho, ¿no? Estamos en tiempo de coronavirus y fijaros, es un momento para innovar, para crear, para seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, creo que el punto de partida nuestro es ese, ¿no? El del apoyo institucional, el de crear un marco para que los creadores, vosotros, los artistas, podáis seguir trabajando. Y es mucho más importante ahora en tiempos de coronavirus porque hay que adaptarse y hay que seguir utilizando los espacios, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Esta impresión que queremos daros y hay que seguir adaptándose. Por lo tanto, yo creo que este aspecto es el primero que yo quería resaltar, ¿no? Importante para el futuro, el apoyo institucional. Hay que recordar que la... Hola, Malú. Toma la palabra, por favor. Nicolás tiene un pequeño problema técnico. Malú Gil. Hola, ¿qué tal? Dígame. Sí, toma la palabra. Bueno, ¿hubo alguna pregunta? Algo no escuché. El futuro de las artes Este, escénicas para nosotros, Malú. Muchas gracias. Bueno,
el futuro de las artes escénicas. Esperamos que seguirán las artes escénicas. Yo espero y creo que va a ser de una manera mucho más colaborativa. Creo que esta oportunidad nos ha dado esta crisis nos ha dado la oportunidad un poco de replantearnos qué es el producto artístico, ¿no? Y qué es el trabajar en las artes escénicas. A mí me ha dado la oportunidad de trabajar con mucha más gente de muchas más disciplinas y de colaborar interdisciplinariamente, y siento que ese es el camino que nos va a dar, que nos va a guiar un poco. También el entender un poco todas esas cosas de la virtualidad y todos los conflictos y restricciones y cambios constantes que hay todo el tiempo en ese 2020 y 2021, por ejemplo, lo que acaba de pasar, hace que en definitiva los creadores nos pongamos en otro nivel de crisis en relación a la creación constante, lo cual es un problema, pero también es una gran oportunidad. Eso nos ha pasado a nosotros en Mamacita y solo lo agradecemos. Así que el futuro de las artes escénicas yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con replantear, reabrir, romper, desarmar, conversar y trabajar como colaborativamente. Eso es lo que yo creo que puede pasar, ese es el camino que creo que puede haber y lo que honestamente yo como artista escénica espero. Listo, muchas gracias Manu. Pasamos la palabra ahora a Leonor Chavarría. Si Leonor, tú quieres comentar algo acerca de esa gran pregunta que nos ocupa a todos por ahora, a todos los interesados, técnicos, profesionales, gestores, artistas, políticos también, en este gran asunto del futuro de las artes escénicas en tiempo de pandemia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy una de las actrices de Dos Hermanas que dirige Claudia Sánchez. Y bueno, un poco lo que decía Malú, en el tema de las restricciones a veces que nos genera la tecnología y también los miedos, ¿no? Un poco nosotras partimos de esos miedos y que ese espectro de cosas que pueden salir mal pueden potenciar los procesos también, ¿no? Creo que como artistas tenemos que estar atentos a eso y empezar a alimentarnos de esos lugares de oscuridad que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero no abandonar las herramientas que tenemos, ¿no? Que es el estar cerca y tratar de estar cerca desde la virtualidad también. Muy de acuerdo contigo, Leonor. La cercanía es lo que caracteriza nuestras artes y no hay que perder eso de la vista, es cierto. Pase lo que pase, a pesar de todo, pero tratar de mantener esa cercanía con el público y entre nosotros, el famoso vínculo social, ¿no? Y eso es al corazón de nuestros oficios. Bueno, seguimos con Uruguay, entonces, desde las hermanas de Montevideo. Hay cambio de pantalla. Claudia, si tú quieres completar tal vez, o por supuesto opinar sobre el tema. Hay una sola cosa que quisiera como agregar a esto que plantea Leo, que en realidad fue nuestro punto de partida y es desde el lugar donde trabajamos, que tiene que ver, yo creo que hay una parte que es nuestra parte, que es como lo artístico, que es cómo nosotros buscamos nuevas herramientas que nos permitan hacer y decir lo que queremos decir, y eso es parte del desafío histórico de ser artista, y eso es nuestra responsabilidad. Pero hay otra parte que en realidad es la que más me preocupa, porque en realidad no depende de nosotros artistas, que es cómo vamos a llegar a que ellos quieran estar juntos sentados después de todo esto. Porque en realidad no se va a terminar la pandemia y todo va a terminar de un día para otro y se abren las salas y somos todos 500 personas mirando esto. No va a pasar eso, y cada vez estamos como dimensionando un poquito más esa cosa de que esto va a llevar más tiempo de lo que tenemos pensado en nuestra capacidad de imaginación inclusive.
Y entonces eso, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos pensar un poco más también eso. O sea, yo creo que hay un paso intermedio ahí que también nuestra creatividad y nuestra responsabilidad artística hace que salgamos a otros espacios, como lo hizo Malu, como, o sea, buscar otras alternativas, porque realmente, o sea, me parece demasiado ingenuo pensar que vamos a volver a los teatros y que todo va a ser igual. Me parece muy ingenuo. Entonces, en O sea, realidad, para ti será un cambio radical para siempre. no, porque el teatro ha pasado históricamente por 500 situaciones como esta, hubieron otras pandemias, o sea, pero sí nosotros en este momento histórico por 5 o 6 años más, vamos a tener que investigar otras alternativas como lo hizo Shakespeare, como, ¿entendés? O sea, tenemos que tomar esa responsabilidad porque no podemos estar en el lugar de la comodidad de decir se termina la pandemia y las puertas se abren y todos entran y hacemos Shakespeare otra vez. Como si nada, no creo que eso vaya a pasar y tenemos que asumirlo como responsabilidad artística, me parece, en algún punto. Muy interesante, muy interesante. Gracias, Claudia. Pierre, con la R francesa. Pierre, ¿cómo vas-tu? Tu peux parler en français, puedes hablar en francés o en castellano, como prefieres. Aprovecho para agradecerles a todos por las grandes obras que nos entregaron durante este festival. Y ayer yo sé que había muchas personas conectadas para tu obra Press, con el techo bajando sobre tu persona. Pierre, otro momento muy interesante que nos propusiste. Así que, ¿cómo quieres, Pierre? O en francés o en español, adelante. Tu micrófono, Pierre, por favor. Tu micro, Pierre. Sí, digo que entiendo el castellano, pero mejor pienso si hablo en francés y tú haces la traducción, Vamos. porque pienso que es Tenemos un traductor de lujo, tenemos el embajador de Europa mismo. muy bien. Muchas gracias. Donc, pour ma part, comme tout le monde, je suis inquiet. Vas-y, Diego, si tu veux. ¿Traducción, Diego? ¿No? ¿Me encargo? Sí. Ok, entonces sí, Pierre dice que es bastante inquieto de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo, de hecho. Bastante inquietud. En effet, je suis d'accord avec Claudia, ça ne va pas se changer du jour au lendemain, on ne va pas revenir à la situation antérieure. Coincide con Claudia que justamente la situación no va a resolverse de un día para el otro, sino que eso sí va a durar algún tiempo. Et qu'en effet, il va falloir inventer des choses. Y que sí vamos a tener que inventar nuevas cosas, nuevos dispositivos. Et c'est là que je suis inquiet parce que je ne sais Y pas ahí viene mi inquietud. je ne sais pas exactement ce que nous devons inventer, malheureusement. Porque no sabemos y no sé personalmente lo que tenemos que inventar. Ce qu'il y a de positif, on l'a déjà dit, c'est qu'il y a eu dans toute cette période beaucoup plus de dialogue qu'il y en avait avant entre les artistes eux-mêmes. Nous, c'est le cas en France et peut-être avec aussi les institutions. Il y a un dialogue intéressant qui est en train de naître. Lo que sí hay de positivo, por lo menos en Francia, es que hubo más diálogo entre artistas mismos y también con las instituciones, y eso es algo nuevo que está renaciendo o naciendo. Voilà, donc j'étais moi ravi de pouvoir jouer sur Internet mon spectacle, comme je l'ai fait cette nuit. Él encantado de poder seguir dando su espectáculo como lo hizo anoche en el Perú y en América Latina. Creo que eran las 7, eso es un comentario personal, pero que eran las 7 en Ecuador y Lima, y entonces eso corresponde a algo como las 2 o 3 de la mañana en Francia, en Tolosa. C'était 2 heures du matin à Toulouse? Ouais, j'ai joué de 1h à 2h du matin. De la 1 a las 2 de la mañana. Mais donc c'était bien, mais je pense quand même que ça n'est pas quand même le futur souhaité, en tout cas exclusivement souhaité pour nous. Estuvo bien, sí, es cierto, pero no hay que considerar eso como un futuro deseable para nosotros, en términos de nosotros artistas. Donc voilà, je suis un peu comme tout le monde dans toute cette
cette réflexion. Paradoxalement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de désirs artistiques, beaucoup d'idées que j'ai envie de développer. Donc, je ne me sens pas éteint par la pandémie, mais je me sens un peu en frustration de ne pas pouvoir développer toutes ces idées. Es paradójico porque a la vez me da ideas, me da más ganas de hacer cosas, no me siento, como se dice, extinguido por la pandemia, por ese contexto, pero no sé la verdad cómo desarrollar y cuáles serán los caminos de esa intuición y de esa inspiración que me da. Merci, Pierre. Aprovecho para mandarte un saludo especial porque la última vez que nos vimos fue en San José, en Costa Rica, donde hemos programado el espectáculo Erección hace más de 10 años, creo. Un saludo. Un gusto volver a verte. Ça fait plaisir de te revoir. Hasta la distancia. Euripides, in Europa, we used to say that everything started in Greece. En Europa decimos que todo eso empezó en Grecia, ¿no? La cuna de las artes escénicas, del arte dramático, con los grandes dramaturgos, el arte de la comedia, Aristófanes, etcétera. Todos, como lo recuerdo el embajador de Grecia ahora. What do you think about the future? We know about the past of scenic arts, of course, in Greece, because you are the origin of a lot of things that have been invented over there in Greece. And so what would you think about how the thing will continue? The show must go on, but how? Very interesting. El espectáculo debe continuar, pero ¿cómo? It's very interesting because even though I don't understand Spanish and my French is basic, it feels like I completely followed the conversation because I understood the matters that are on hand is the pandemic and how the artistic community handles this. I'm just making a small pause in case you want to translate that. Okay. Sí, Eurípides, I'll summarize what él ha dicho que en realidad no entiende español muy bien y tampoco el francés, pero a pesar de todo ha sido capaz sentido toda la conversación, el debate hasta, porque en realidad se está hablando de lo más que él conoce. What I have to say on this topic is that in Greece, we went through the Greek crisis only a few years ago. And we came together, the artists, we came closer and we started to discuss issues that were there, but we didn't have the reason to come together and discuss. So for us, the Greek crisis became a tool which helped the artists come closer and come together and face issues that have been there for a long time. And I think this might be an opportunity worldwide for the artistic community to come closer and to openly discuss issues that have to do with communication with each other, sustainability of traveling, and other matters. So even though this is a very hard year, I feel this is a good opportunity that we can take to plan the future. Muy bien, entonces Eurípides nos recuerda que en Grecia tuvieron una crisis grave, hace muchos años, 2008, 2009. Con ocasión de aquella crisis, los artistas se dieron cuenta de que no tenían más remedio que juntarse, que reunirse para hablar de soluciones, de buscar un tipo de solución. Por lo tanto, ellos ya la crisis. Por eso él piensa importante precisamente que puede ser una nueva crisis del virus un revulsivo pues para que los artistas se junten, se reúnan, hablen de los temas que son, vosotros habéis metido, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de la sostenibilidad del negocio, el tema de los viajes, temas muy concretos al mundo del arte. Go on. I'm not sure if this is, because you're in the same space, one of the two of you have to mute your mic. Okay, it's acoplado.
So just wrapping it up by saying that for us, the Greek crisis, it was a huge shock because we literally could not function and we could not do what we knew how to do. But lo and behold, it is behind us. And before we know it, it might be that we are outside the pandemic, even though this seems to be far away. So I think this is a good moment to say that these discussions, these questions that we set are going to follow us the years to come. And it's not going to be something of the past when things go back to previous normality. So that's my last few words. And thank you for having me. Y lo que comenta Eurípides es que cuando tuvieron la crisis griega, ¿no? La del 2008, también muchos artistas pensaron que era extremadamente grave, que era el final del negocio y no podían funcionar. Y se preguntaban cómo iban a salir adelante. Y salieron de aquella crisis. Por lo tanto, de esta también se va a salir. Hay que recordar que se va a salir. Sin embargo, no podemos pensar que cuando salgamos de la crisis todo va a volver a la normalidad, ¿no? Y que se seguirá siendo como en el pasado. Por eso hay que plantearse el futuro y lo que se decida ahora, las decisiones que se tomen, los acuerdos que se hagan, incluso entre artistas, pues tendrán un impacto también en el futuro. Esta es la contribución de Eurípides. Listo, muchas gracias. Ahí me siento como casi presentador del concurso Eurovisión, para los que los conocen en Europa, que cada país presenta a su cantante. Así que le doy 10 points a Grecia. Justamente hablando de salir, talking about going out, ¿no? Going out, escaping maybe. Hablando de salir, ¿cómo ven tal vez ustedes el hecho que podríamos pensar nuestros oficios, nuestros trabajos afuera, ¿no? Si es que el tema de que el problema va a ser quedarse en lugares confinados, lo cual es la esencia del teatro, como se ha desarrollado en los últimos siglos, años, ¿no podría ser una solución eso volver a las calles, volver a anfiteatros como en la antigua Grecia y tomar las calles de nuevo con artes escénicas? A ver, ¿quién quiere lanzarse? Claudia, te escuchamos. En realidad, yo creo que sí, que eso es una de las posibilidades, pero también, por suerte, hay otras que son las que no sabemos y son las que tenemos la responsabilidad de crear. Entonces, yo pensaba mientras hablaba, no me acuerdo quién era, si Piero o Eurípides, ¿qué pasó cuando apareció el cine? O sea, y todo el mundo decía, pero esto no es teatro. O sea, lo que nosotros hacemos no es teatro, pero eso no es despectivo. ¿Me explico? Cuando nosotros hacemos dos hermanas, no estamos haciendo teatro, no estamos adentro de un edificio teatral, no estamos con la convivencia de la gente en el mismo espacio físico, el convivio, etcétera, y todas esas discusiones. Ahora, que eso no sea un fenómeno artístico, que tenga un nombre o que no tenga un nombre, o sea, no quiere decir que el producto que podés llegar a tener no tenga una intención y una calidad y un reconocimiento, ¿me explico? Creo que estamos en un lugar donde tenemos que, o sea, veníamos como artistas en la comodidad de que estaba establecido, que entrabas al edificio, te parabas arriba del escenario, decías un texto, poníamos luces y lo trabajamos desde lo que nosotros sabemos, no estoy minimizando eso. Y hoy en día esto hizo y tenemos que hacer nuestro trabajo sin las seguridades de la convención que conocíamos. Y entonces, si te sigo bien, Claudia, significa que al contrario, estamos volviendo casi a la esencia de nuestros oficios, de nuestro trabajo, lo cual es dirigirse a un público, pase lo que pase, a pesar de todo, y buscar la mejor forma de llegar a que lo que queremos decir, lo que intentamos decir, logre convencer o por lo menos sea a ser escuchado por lo que nos están, que están del otro lado de la cuarta pared, como se dice en francés, o del otro lado de la pantalla, que al final es otra pared, ¿no? No sé si alguien quiere tal vez
comentar ese sujeto, ese asunto. Mira, para ampliar esa pregunta, viendo lo que decía Nicolás y los comentarios que habéis hecho, ¿cómo veis la posibilidad de que se pueda combinar? O sea, de que se creen nuevas tecnologías, un poco lo que comentaba Eurípides, ¿no? Para poder utilizar los espacios que existen, combinarlos con soluciones tecnológicas, combinarlos con espacios externos, porque la escena sigue siendo importante, ¿no? ¿No pensáis? I don't know, maybe if I can say briefly in English so that our friends also from Athens and Toulouse can participate. I was saying, in the future of scenic art, do you think that it is possible also to combine new solutions where you still use the scenic spaces like theaters and others with technology, with a new approach to the space? I mean, how do you see that evolving? Yo quería decir algo, si no interrumpo, que igual ya estamos usando todas esas tecnologías en este momento, ¿no? O sea, esta crisis nos ha llevado a salir del teatro y a estar en la calle o a estar en todos los medios posibles. Y finalmente lo que decía Nicolás es importante, ¿no? O sea, finalmente lo importante es la conexión entre el espectador y aquella persona que está elaborando una pieza artística, y finalmente la posibilidad de elaborarla juntos, ¿no? Tenemos miles de plataformas, tenemos, en Mamacita hemos hecho podcasts en Spotify, tenemos los proyectos que están relacionados con el Instagram y que los personajes tienen su Instagram, tenemos también cosas que se relacionan con la calle, personas que han hecho teatro desde sus ventanas en esa temporada. Entonces, definitivamente, esta mezcla de tecnologías o de diferentes formas de presentar ya está sucediendo, y eso es una oportunidad que nos ha dado esta crisis, que no creo que vuelva atrás. Es más, yo creo que es el punto de partida para que todo siga explotando y expandiéndose y que sigamos generando nuevas maneras de conectarnos, ¿no? Exacto, gracias Manu. Entonces pensarlo como siempre, nos llega una crisis, cómo adaptarnos y cómo ver un poco las oportunidades para crecer y para ver. Hay un famoso dicho chino que dice, cuando llega el viento del cambio, algunos construyen muros y otros molinos, ¿no? Entonces, Pierre, como yo sé que alzaste la mano, no sé si estás, si te veo ahí en la pantalla, ¿qué querías comentar, Pierre? Te cedo la palabra. Si, je voudrais faire deux petits commentaires qui sont liés à ma propre expérience. Quisiera hacer dos comentarios ligados con mi propia experiencia personal. Lors du premier confinement, j'ai été confiné non pas en France, mais en Allemagne. En el primer confinamiento estuvo varado, o sea, confinado no en Francia, sino en Alemania. Parce que j'étais en train de créer une pièce pour un ballet en Allemagne. Estaba trabajando en una pieza para un ballet en Alemania. Et donc, j'ai dû arrêter le travail pour Tuve que parar todo. la pandémie. Et en Allemagne, on attendait tout le temps de pouvoir recommencer, mais ça ne venait jamais. Y esperábamos cada día, cada semana, esperábamos para arrancar de nuevo, pero nunca llegó. Et donc, au bout d'un moment, j'ai proposé au directeur du théâtre d'arrêter le projet ou d'interrompre le projet que l'on faisait. Donc, c'était un projet de danse où les danseurs se touchaient beaucoup. Entonces tuve que proponer al director del teatro, ¿no?, de parar ahí, de terminar con esa propuesta en la cual había muchos bailarines, artistas que se tocaban entre ellos. Et donc, j'ai proposé de respecter les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là. Y mi propuesta fue de seguir con la obra, pero respetando los protocolos sanitarios en aquella época. C'est-à-dire de recommencer une autre œuvre. De hacer otra obra distinta.
et où donc les danseurs ne pouvaient pas se toucher et devaient rester à 3 mètres tout le temps les uns des autres. Con cada bailarín a 3 metros, siempre observando esa distancia social, como la llamamos, de 3 metros entre sí, entre ellos. Et donc j'ai dû travailler avec les danseurs individuellement. Tuve que trabajar con cada bailarín de forma individual. Et à la fin, sur le plateau, j'ai pu réunir 9 danseurs. Y finalizando la obra, entonces logré reunir 9 bailarines. Qui donc faisaient une pièce de groupe, mais sans jamais se toucher. Que hacían una pieza entonces colectiva, pero sin nunca tocarse, sans jamais non plus s'approcher à moins de 3 mètres. C'est ça. Ni tampoco acercarse a menos de 3 metros. Donc, j'ai eu cette idée par défaut. Tuve esa idea por defecto, o sea, impuesta por el contexto. Mais heureusement, même si évidemment je ne souhaite pas que ce soit le futur, heureusement j'ai quand même apprécié cette expérience artistique et j'ai aimé le résultat de la pièce artistique. Pero al final logré disfrutar de esa experiencia artística porque fue como un reto, ¿no? C'était como un défi finalement. Y tal vez habría que tomar ese contexto así como un reto, nos reta a todos y nos impone, nos muestra nuevos caminos. Ahí ya es algo de tu traducción, Pierre, pero il faut le prendre comme un défi. Peut-être justement, c'est un défi peut-être temporaire, mais un défi en tout cas majeur. Donc ça c'est la première expérience que j'ai vécue. Et la deuxième expérience, c'est donc de jouer les spectacles en direct sur Internet. Pues esa fue mi primera experiencia y la segunda experiencia fue justamente como lo vimos ayer anoche, dar mis espectáculos en vivo a través de las redes sociales, o sea, Internet. Et donc ça, je l'ai fait à cinq reprises. Lo hice 5 veces. Et donc une fois, je l'ai fait pour un festival à Beyrouth, au Liban. Una vez lo he hecho en Líbano, en Beirut. Et ce qui était étonnant pour moi, c'est que les organisateurs de ce festival ont créé une plateforme Internet dédiée au spectacle vivant en direct. Los organizadores del festival habían creado una plataforma dedicada a la difusión de las artes escénicas en vivo. Où sur cette plateforme, les spectateurs, ou plutôt les internautes, doivent payer pour voir l'œuvre. En la cual justamente para poder ingresar los espectadores, o sea, la gente en casa, en internet, tenía que pagar para poder tener acceso a los espectáculos. Et donc, au départ, j'étais très dubitatif sur le fait qu'il puisse y avoir des spectateurs qui décident de payer pour voir une œuvre. Al principio no creía, la verdad, que los espectadores iban a querer pagar para poder ver estas obras. Puisque sur Internet, tout est gratuit en général. Porque el hecho de Internet es que todo sea gratuito, casi. Mais ils m'ont convaincu qu'il y avait dans le monde beaucoup de gens qui avaient envie de voir des spectacles en direct. Et eux, ils espèrent pouvoir pérenniser ce système, même après la pandémie. Et ils espèrent que ce système puisse fonctionner pour les artistes, y compris financièrement. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, ça serait bien pour eux, peut-être pour nous aussi, pour les artistes. En tout cas, voilà, ce sont des pistes de réflexion. Pero lograron convencerme de que había mucha gente en el mundo entero que podía ser interesado en presenciar, en pagar para entrar a esos espectáculos a la distancia a través de esas plataformas. Y puede ser un camino, puede ser una oportunidad justamente tanto para artistas como para organizadores para buscar y encontrar un futuro económico también a las artes escénicas. Y ahí, bueno, si me permiten, reto... Ah, vas-y, je t'en prie. Même si j'espère qu'évidemment, ce ne sera pas l'unique solution. Pero por supuesto, espero que no sea la única solución ni el único camino.
porque creo que todos acá coincidimos en el hecho que queremos volver a la esencia del trabajo, que es la actuación en vivo en frente del público. Justamente, Pierre, muchas gracias. Ahí viene otro gran reto para nosotros. Por eso con Diego estamos en el teatro para recordarles también a ustedes y a los que nos están viendo en redes qué es un teatro. Ese es el Teatro de la Alianza Francesa, 200 butacas, desde un año ya vacías totalmente, toda la tarima. Solo hemos presenciado, nosotros hecho 2 espectáculos con la familia Barumbrosio, acá en el escenario, pero sin público, y también con Liberato Cani, un músico. Pero, ¿cómo podríamos pensar juntos un poco lo que estamos haciendo con Diego, tal vez, que nos puede dar oportunidades, que los mismos actores, artistas, puedan llevar esos aparatitos, tal vez, de grabación personal, audífonos, no sé, micrófonos, y que podríamos, eso lo veo yo así, les hablo de manera íntima como profesional de la cultura, organizador, curador, pero ¿cómo podríamos hacer que al mismo tiempo tengamos, bien, no sé, un aforo reducido ahí de 40 personas, presenciado ese espectáculo en vivo, pero con el dispositivo adecuado tecnológico, también podamos generar una taquilla virtual, convocar a posiblemente billones de personas y entonces hacer que de ese accidente que estamos viviendo ahora salga un plus y un valor agregado de todo eso. O sea, en el mismo tiempo de lo que estoy diciendo, lo llamamos bicomodal en francés, no sé cómo se diría en español, pero al mismo tiempo público en vivo y también gente viéndonos en redes. ¿Alguien interesado por ese tema? ¿Nadie? Bueno. De todas maneras, puedo añadir, porque creo que es un tema importante, yo lo mencioné un poco al principio, es el tema de la sostenibilidad financiera. Pierre ha hablado de ello, al fin de cuentas, y eso es lo que intentamos hacer en Europa, ¿no? A través de los programas de apoyo a la industria europea. Es decir, el mundo de las artes escénicas tiene que ser también un negocio que funcione, tiene que haber un aspecto de competitividad. Esta es una realidad, está claro, o sea, se supone que es una actividad profesional también, con un elemento de creatividad artística, intelectual, filosófica muy, muy importante, y además es un servicio público para toda la sociedad, eso está clarísimo. Este es el planteamiento europeo, pero tiene que ser rentable y por lo tanto hay que incorporar eso a la reflexión, y por eso yo me pregunto si la pandemia no está haciendo que los artistas se replanteen precisamente el modelo de negocio. I mean, briefly in English, I was talking about the business model. I mean, the scenic arts are essential, of course. It's an artistic, intellectual, philosophical activity, which is essential for all our societies. But there is also the competitiveness aspect, you know, it must be profitable. So are you rethinking about your business also now, due to the pandemic, in a wider sense, not just by trying to grab a little bit of money here and there through the internet, but maybe rethinking the whole business model? Is that possible? Is that happening? Euripi, te escuchamos y luego daremos la palabra a Claudia. This is a very tricky question, I have to say, Diego. For me, the most important thing is to understand that if we start to measure theater, let's say, and our work in terms of competitiveness and in terms of market, which of course we are part of, but if we as artists start to think with this brain, there is a big danger that we will not hear with this brain. So I feel that you and whoever is in Creative Europe and the people that are able to think of ways to support the artists in order to not
put them in as machines to be more compatible and more profitable, but you can create the space where the artist can freely create, listening to their heart and not just the brain, then it would be fantastic. That would be great. If you can take care of this part and the artist can just create. Sí, Eurípides dice que es una pregunta que es muy delicada, por supuesto, ¿no? Porque existe el riesgo, por supuesto, de que los artistas no puedan pensar tanto con su corazón, con su alma, sino que tengan que estar constantemente pensando con una especie de mente industrial, teniendo en cuenta el mercado, que por supuesto la industria forma parte del mercado, pero hay que buscar la manera, y ahí hace un llamamiento, ¿no?, a los europeos que trabajan en el programa Europa Creativa, para que busquemos la manera de que la industria pueda ser competitiva, pueda ser rentable, pero que los artistas tengan espacio, el espacio suficiente para seguir creando desde su corazón, desde su alma, y que no sea únicamente los argumentos de la rentabilidad financiera los que se impongan. And I'm just going to say 2 more words and I'm going to let somebody else speak. A couple of decades back, there was a woman named Pina Bausch, and she was trusted with the theater in Wuppertal, and she created pieces that the audience would leave in flocks for the first pieces. And then the artistic director of the theater, even though this was a municipality, it was not private, he trusted the choreographer he chose, and he kept on funding her strange work that in the beginning the audience did not understand. And years later, this woman reformed the dance theater scene and the theater scene as we know it today. So there was not a question about how many tickets this woman makes. It was a question about, do we trust this artist and the art that she makes? Nowadays, there is no funding that can support an artist that is creating works that are making the audience leave. And maybe this is an opportunity we are losing next Pina Bausch. Muy bien, pues Eurípides ha hecho referencia a un ejemplo muy conocido en la cultura europea, el caso de Pina Bausch, una bailarina y coreógrafa alemana que vivía en la ciudad de Wuppertal y que estuvo desarrollando una serie de coreografías y de obras de arte donde la gente salía en manadas, o sea, iban dejando el teatro, no le gustaba a nadie. Sin embargo, el propietario del teatro siguió financiando, siguió apoyando, el micrófono, tienes que apagar el micrófono de Nicolás, siguió apoyándola, ¿verdad?, a pesar de que no era rentable, y ella pudo seguir desarrollando su arte y al final creó una nueva estética de la danza, una nueva coreografía, e hizo que la danza europea entrase en la era moderna, ¿no? Ha tenido una influencia enorme en el mundo artístico europeo, ¿no? Esta es la historia de Pina Bausch. Hoy en día, según dice Eurípides, no existen mecanismos para apoyar financieramente, para seguir financiando a un artista que vacíe las salas a causa de su arte. Por lo tanto, si seguimos en esta línea, quizás en Europa nos estemos perdiendo a la próxima Pina Bausch, que no surgirá. Thank you, Eurípides. Gracias, Eurípides. Gracias, Diego. Claudia, ¿tú querías agregar algo? Sí, como pensando voy por la misma línea de Eurípides y lo hago como cortito, pero en realidad nosotros creamos en función de lo que necesitamos hacer, no de cuánta gente va a entrar. Entonces, está todo bien con la posibilidad de que haya un streaming aparte de una obra en vivo, pero eso tiene que estar pensado porque la cámara es el ojo del espectador y decide mucho más que un espectador. Y nosotros tenemos que tener la necesidad de decir por esa vía. Si existe un espectáculo que incorpora eso, yo estoy de acuerdo en utilizarlo, ¿me explicó? O si es una necesidad del espectáculo. Nosotros, ahora acaba de entrar Florencia Santangelo, que es la otra actriz de Dos Hermanas. Nosotros hicimos Latencia al principio, en 2018 en 2018, y teníamos a una actriz en Río y a la otra en Montevideo con transmisión de internet y que se veían los públicos y las actrices. Eso no era porque queríamos
queríamos conquistar el mundo con miles de espectadores, era porque necesitábamos como vincular dos personajes y dos historias, y esa era nuestra forma de contarlo. Yo creo que eso sale de necesidades artísticas, no de que me parece genial que los gestores las gestoras lo piensen, pero no son necesidades artísticas. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, Claudia, o sea, porque lo que está pasando fue ocurrir que formatea a un tipo de espectáculo, justamente el cual puede caber en el ojo, en esas pantallas, en el ojo único de la cámara, y al final, entonces, eso va a reducir un poco la biodiversidad, diría, del espectáculo. Como decía Pierre, un espectáculo de 30 personas tocándose en el escenario tal vez nunca será posible. Y entonces eso mataría a unas propuestas, uno por la pandemia, pero la cual no será para siempre, ojalá, pero también es el hecho, si no sé si me hago bien entender, pero el hecho de que ahora esas propuestas artísticas sean siempre pensadas a través del ojo de la cámara, y de lo que se puede ver o no en casa, eso puede reducir el abanico, digamos, de la propuesta hasta el nivel de la creación artística. No sí, yo creo que hay algo de eso que es, yo creo que hay una gran diferencia entre que creemos para el escenario y haya cámaras mostrando eso, a que como creadores utilicemos la cámara y este mecanismo, sea como quieras que le llamen, como instrumento para contar. Creo que lo que puede matar todo es que creemos para el escenario y alguien ponga una cámara. Eso es lo único que para mí que puede matar todo. Después lo demás son instrumentos que los usamos en necesidades artísticas. Pero es lo que pienso yo, ¿no? No, estamos acá para reflexionar justamente todos y estamos inventando todos el futuro. Como yo creo que sí es válida esa comparación entre teatro, cine, televisión, pintura, fotografía. Son nuevas herramientas que vamos a domar todos juntos y saldrá algo de todo eso, por supuesto. Nosotros estamos ahora investigando, innovando en la Alianza Francesa justamente con un poco ese dispositivo de tal vez el espectáculo será acá, habría una vista personal del protagonista, pero ¿por qué no? Nuestros técnicos en cabina también podrían a veces compartir su pantalla para que haya una vista desde la cabina técnica, de la primera fila de butacas, del fondo, de otras cámaras subjetivas, y entonces que el público en casa, ingresado al Zoom, o sea, en un círculo restringido, puede hacer su propia producción audiovisual, no de la obra. Y entonces eso es un poco un ejemplo de los campos que se abren y de lo que puede hacer que todos nos podamos convertir en productores audiovisual de una obra escénica en vivo. Entonces hay varias oportunidades, creo, en este aspecto. No las conocemos todavía, pero creo que sí, esas herramientas existían antes, pero ahora con la crisis hay una aceleración, digamos, y todo eso va mucho más rápido, toca el mundo entero y por supuesto también nosotros a nivel de artes escénicas. Flor, bienvenida. No sé si tú quieres dar una palabra a nuestro público peruano acá en Lima y en todo el Perú. Hola a todos, a todes. Hola Perú. Una de las cosas más hermosas que nos pasó fue participar de un montón de festivales internacionales. La gran paradoja es que son todos online, entonces no me pegué un avión en todo el año, pero que sí que es diferente y que sí que se siente la presencia de ese público. Nos pasó en los festivales en los que participamos y no fue diferente en estas oportunidades de conversar, de estar intercambiando experiencias. Yo creo que lo más interesante es que como creadores podamos tener estos espacios de reflexión colectiva. Me quedé pensando un poco en algunas cosas que fueron levantadas, como la cuestión de volver a la calle o no. Eso es una cosa que yo me pregunto también porque es una experiencia que tuve durante un tiempo, que fue el trabajo callejero y la potencia que tiene, y eso me hace reflexionar también sobre la cuestión de cómo le llegamos al público,
porque es una ilusión, me parece, pensar que si tenemos un streaming vamos a llegarle a un montón de gente. Lo que nos está pasando es que es cada vez más difícil llegarle al público, digo al público en general. ¿Cuántas veces tenés una experiencia estética, escénica, y no podés como atravesar la barrera de coral y llegarle al gran público, que el gran público sabemos que no existe como tal, pero cómo llegar a un público que no sea solamente la clase, ¿no? Que me parece que es el gran riesgo cuando hacemos estas experiencias. ¿Cómo no nos olvidamos del espectador? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo dialogamos con este medio que todo el mundo ahora tiene un teléfono celular en la mano? Entonces, ¿cómo lo usamos a favor? En fin, son algunas cosas que me quedan en el tintero. Gracias, Flor. Vamos a despedir a Euripides. Yo sé que gracias. Thank you, Euripides. It was really a pleasure to have you with us this morning in Peru, in Latin America, and with us in this little chat. Thanks a lot. Thank you so much for having me. Looking Enjoyed forward it. to see you. Wonderful to see you and meet you all. Take good care. Chao, cuídate. Bye. Au revoir. Bueno, muchas gracias con todos. Ahí veo que el mate uruguayo. Eso, brindamos al mate. Muy bien, muy bien. A ver si tenemos algunas preguntas, Sofía, en redes o a través del Facebook, si nuestro público nos está interactuando con ¿De qué nosotros. Facebook es? Sí, tenemos aquí una pregunta en el Facebook Cultural que es de Sofía Betancourt. Dice, desde sus experiencias, más allá de haber ampliado el espectro geográfico de las audiencias, ¿cómo sienten que ha cambiado el público y sus reacciones y su comparecencia con estas nuevas herramientas? Sí, muy buena pregunta. Hemos hablado de los artistas, de los gestores, pero hay alguien en el triángulo ahí del cual no hemos hablado, es la reacción del público a través de esas pantallas y a través de ese sistema remoto que tenemos que experimentar todos desde hace más de un año. No sé si alguien quiere comentar. Malu, ¿cómo has sentido tú por ejemplo, la interacción, ese famoso feedback, como decimos en inglés, o la retroalimentación, justamente, lo cual es la comida, ¿no? del artista, la reacción del público? ¿Qué es no tener feedback directo, no tener retroalimentación en vivo de los para quién hacemos ese trabajo? Creo que es la gran carencia de este año, ¿no? O sea, definitivamente ha habido algún feedback del público en algún momento, un público que ha decidido tomar la palabra y escribir directamente y decir, oye, eso me gustó, eso no me gustó, ¿no? Pero esa sensación de, justo hace unos días me desperté y acordándome de ese momento en el que estás en la pata del teatro a punto de salir y escuchas el sonido del público que está todavía como susurrando, empezando a callarse. Esa ha sido la gran carencia de este año en ese sentido, ¿no? Nosotros en Mamacita tuvimos la oportunidad de hacer un laboratorio de creación a partir de los textos de Mamacita, y realmente el gran regalo, modo público que recibimos los gestores y los directores del laboratorio fue tener a 10 actrices performers con nosotros, recibiendo los textos y las dinámicas que nosotros proponíamos. Y ese creo que fue nuestro público, de alguna manera, ¿no? Para los que éramos gestores del proyecto. Y ellas mismas, a su vez, crearon esta pieza que se transmitió en la inauguración. Pero el público que está sentado observando, eso es algo que realmente no está, ¿no? Está en su casa, no lo escuchas, no lo sientes. Puedes tener
esa sensación de, sí, estamos todos conectados y veo los numeritos en la pantalla del streaming, ¿no? Pero no está esa sensación tan deliciosa, tan maravillosa que genera el público ahí. Sin embargo, sigo muy necia de este convivio que existe entre los artistas y esta oportunidad de conectar creando, que pasó con nosotros en el laboratorio Mamacita, que eran 10 actrices que estaban ahí para recibir y para jugar con lo que nosotros pudiéramos proponerles y de donde saliera. Y ese fue como lo más cercano a lo que tuvimos a este momento en el cual el público crea con el escenario, ¿no? Que está el escenario y está el espectador, y del escenario está saliendo una información y el espectador lo recibe, y ese momento en el que se conversa entre el escenario y la platea, digamos, eso lo sentimos un poquito en el laboratorio que tuvimos la oportunidad de hacer para este festival. Y eso ha sido lo más cercano que hemos tenido, pero ha sido muy hermoso, realmente. Gracias, Manu, gracias. Es cierto, pase lo que pase, tenemos que seguir. Es nuestro papel, es nuestro compromiso también. Las condiciones no son perfectas, pero bueno, el público sigue, la necesidad de las artes escénicas también, creemos. Entonces, aunque haya un huequito para hacer pasar el río, creo que es nuestra responsabilidad de, a pesar de todo, mantener esa oferta o esa propuesta. Pierre, si tu veux. Oui, moi, je dois... Évidemment, la présence du public me manque énormément lorsque je suis sur scène. Echo de menos a la presencia del público, por supuesto, cuando estoy en el escenario. Parce qu'un spectacle, c'est un échange d'énergie entre la scène et le public. Porque un espectáculo es un intercambio de energías entre el artista y el público. Et quand on est sur scène, on voit, on entend énormément le public. Y cuando uno está en el escenario, se escucha, se ve al público, hay una interacción entre los dos. Et donc, quand on joue devant une caméra, il y a un manque énorme. Cuando se esté enfrente de una cámara, por supuesto, algo falta. Mais je dois dire que quand même, j'ai quand même eu beaucoup le trac de jouer dans ces conditions-là. Et si j'ai eu le trac, c'est que je sentais tout de même qu'il y avait quelque part un public. Pero debo confesar que sí tuve esa ansiedad, no sé cómo traducir la palabra track en español, esa ansiedad antes de subir al escenario y de enfrentarse a un público que llamamos en francés track, bien particular, o sea, ese miedo de subir al escenario. Y sí lo he sentido, lo que decía Pierre, sí lo ha experimentado, lo ha sentido antes de actuar enfrente de la cámara, porque sabía más bien que del otro lado, en vivo, había gente escuchándolo y viéndolo. Et c'est vrai que j'imaginais quand même ce public chez lui, sur une chaise ou sur un canapé ou à table. Je cherchais quand même dans mon esprit à visualiser, à voir ce public lointain. Entonces imaginaba y buscaba ese público lejano, pero trataba de imaginarlo como estaría en su sillón, en su cocina, sentado en su silla, para tratar de materializarlo, ¿no? Y de formar una imagen de ese público. Donc l'échange avec le public n'est pas totalement nul avec ce système, même si il est quand même très frustrant. Entonces, no se ha aniquilado tampoco totalmente ese intercambio con el público. Si bien es cierto que es muy frustrante, pero todavía sigue algo de la retroalimentación, el famoso feedback, que es la esencia también de las artes escénicas. Et tout de même aussi, je dois reconnaître qu'il y a un certain plaisir à pouvoir imaginer qu'il y a des gens vraiment très loin, comme j'ai pu le faire avec Beyrouth ou là avec l'Amérique latine,
le fait d'imaginer que des gens très loin sont en train de regarder en direct le spectacle, ça fait qu'il y a quand même quelque chose d'émouvant. Hay algo de emoción muy emocionante en imaginar justamente que, bueno, cuando antes se dirigía a unos cuantas personas en la misma sala, ahora se puede hablar y dirigir a gente del mundo entero, gente hasta muy lejana, en Líbano, en América Latina en este caso, y eso da más perspectivas también a la vez. Hemos perdido lo del escenario del mismo lugar al mismo momento, pero es cierto que eso nos quitó algunas fronteras físicas. Merci, Pierre, muchas gracias. Una pregunta más, Sofía, si tenemos en redes con el público que nos está escuchando y viendo por Facebook. Por el momento no hay ninguna pregunta. Listo. Gracias. Bueno, ya tenemos más de una hora de estar conectados juntos. No sé qué hora será allá en Europa, como el tiempo de cenar, tal vez. Señor embajador, no sé si usted tendrá unas palabras, tal vez, para hablarnos del proyecto cultural bicentenario del Perú, porque no sé si lo saben, amigos y amigas, pero estamos celebrando en este año tan particular los 200 años de la independencia de nuestro querido Perú. Bueno, desde la Unión Europea lo que hemos estado haciendo aquí en el Perú es trabajar con el sector cultural, pero sobre todo trabajar con los centros culturales europeos, ¿no? Ya lo mencionaba Nicolás, ¿no? Que es el presidente de UNIC, que es precisamente la agrupación, ¿no? De los centros culturales europeos aquí. Y nosotros hemos aportado fondos para que, además de la oferta cultural nacional de cada uno de ellos, pues se puedan asociar como bloque, como grupo de centros culturales, se puedan asociar con socios peruanos y puedan apoyar actividades que tienen un aspecto también relacionado con el Bicentenario. Porque hay que recordar que Europa ha tenido una presencia histórica, por supuesto, aquí en el Perú. Hay lazos culturales muy importantes y no solo a nivel bilateral, por supuesto, ya sea Francia y Perú, España y Perú, Alemania y Perú, pero también como bloque. O sea, aquí se habla de los europeos también, y en el centenario, por ejemplo, hace 100 años, las comunidades europeas en sí mismas, ¿no? De distintos países tuvieron un papel importante. Yo creo que 200 años más tarde pues es importante visualizar, ¿no? Y por eso hemos aportado esa participación, ¿no? a UNIC. También hemos querido intervenir directamente, ¿no? Sobre el espacio público, bueno, aquí en el caso Lima, y estamos restaurando, ¿no? Una parte de las fachadas del Mali para permitir, ¿no? Un mejor de desarrollo del Bicentenario en el Mali, ¿no? Interviniendo directamente sobre el edificio. Y también trabajamos con la Municipalidad de Lima y otros actores para valorizar el patrimonio histórico y para intentar adaptarlo a la nueva realidad también, ¿no? Turística, cultural, intentar también volver a atraer en el futuro, de una manera o de otra, pues a turistas europeos y de otros países, ¿no? Y por eso hemos tenido una serie de aportes financieros a todas estas entidades, ¿eh? Y esto es el aporte de Europa como bloque precisamente a este proyecto del Bicentenario. O sea, que creo que es algo interesante para nuestros amigos del sector cultural. Gracias, muchas gracias, señor embajador. Gracias, Diego, por ese gran apoyo a la cultura en el Perú y a los enlaces de amistad entre Perú y Europa. Para nosotros, desde la Alianza Francesa, es una responsabilidad más bien y un honor poder implementar ese acuerdo para que justamente podamos apoyar a las industrias culturales y creativas, a los artistas, al debate de idea, a la ciudadanía también acá en el marco de esas celebraciones un poco especiales, porque por supuesto es un poco complicado hacer grandes celebraciones cuando todo está cerrado y que no podemos juntarnos, pero bueno, como lo decía, a pesar de todo hay que cumplir con nuestra misión y les beaux jours reviendront, los días felices volverán sin duda, sin duda. Les dejo a cada uno unas palabritas, le mot de la fin, antes de pasar un video recordando
un video de 3 minutos, lo digo para nuestro público, en realidad es un video de 3 minutos recordando un recorrido a través de esa 6ª edición del Festival Temporada Alta de Teatro Experimental. Lo que sí ha sido experimental, les confirmo, porque saludo el gran trabajo que han hecho todos nuestros técnicos. También hubiéramos podido hablar, ¿no?, de la transformación de ese oficio de técnico de artes escénicas, lo cual va a ser impactado también a técnicos, artistas, gestores, todo ese entorno, ese paisaje profesional va a adaptarse, nos estamos adaptando. No sé, empezamos tal vez con quien tengo en mi pantalla, perdón. Las 3 hermanas primero, Uruguay. Somos 3, pero somos 2. Perdón. Tranquilo, tranquilo. Bueno, no sé, está Flor y Leo también por ahí. Nada, en realidad gracias. Fue una experiencia para nosotros, es una experiencia increíble pensar que algo que hicimos desde el encierro y en una situación donde no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo, puede seguir teniendo valor y nosotros disfrutamos mucho en que el público lo siga viendo. Y creo que eso es lo que más abrazamos, capaz que ellas tienen alguna otra cosa que les llama la atención más que eso, pero digo, que es emocionante para nosotros que público de distintos lugares pueda acceder a algo que nosotros hicimos en el encierro y tenga valor. Eso, gracias a todos. Muchas gracias. ¿Leonor? Sí, yo quisiera agregar un poco algo que también venía por preguntas anteriores y esto de que sea rentable lo que hacemos, ¿no? Un poco yo me puse a pensar que acá por lo menos en Uruguay lo que generó esta pandemia es un replantearse el teatro y en qué punto está el artista con respecto al Estado también. Y la importancia de tener un Estado que nos ayude a seguir creando. Nosotros en ese punto con 2 hermanas tuvimos la suerte de que nos ayudara la Sala Verdi, que es una sala municipal, de gobierno municipal, para nosotros poder seguir generando creación y sobre todo investigar en lenguajes. Y bueno, quería traer a colación en esto, ¿no? De tener la posibilidad de seguir trabajando a través de subvenciones y fondos que son necesarios. Y que también esta pandemia lo que está generando, por lo menos acá en esta zona de Latinoamérica, es bastantes recortes en el tema de cultura. Recordar esto, que no solo tiene que ser rentable, sino tiene que ser importante para la sociedad lo que hacemos. Gracias, Leonor. Gracias. Un tema súper importante, la inversión pública en cultura. Y nos hemos dado cuenta que justamente desde ese año, o sea, un año ya de crisis, de paro, de casi todo, y ahí nos hemos acordado que sí, el Estado era importante para salvarnos la vida, para el sistema de salud, para hasta el ejército, y que eso tal vez lo habíamos descuidado un poco y es importante que vuelva ese tema del común, ¿no? De las cosas que tenemos en común y de cómo cuidarlas y de replantear que la cultura es una de esas, artes y cultura. Sí son, lo creo yo, y a veces me miran con ojos un poco grandes cuando digo eso, pero sí considero que es un bien de primera necesidad. No tenemos que esperar a que todo sea bien resuelto antes de entrar en cultura y arte, porque si no, nunca lo haremos, ¿no? Flor, ¿tú quieres agregar algo? La verdad, nada, creo que se ha hablado un montón de cosas súper interesantes. Yo me quedo con una cosa que es, ahora que es todo en plataformas y que todos tenemos ese acceso a todo, cómo los artistas podemos cada vez más hablar sobre pequeñas realidades y sobre situaciones que quedan en sombra. Yo no voy a poder competir a nivel ni estético, ni de producción, ni de estructura con una película de Hollywood,
O sea, no estoy en el mismo Netflix. lugar. Entonces, yo no tengo por qué tener el mismo lugar. Yo puedo dedicarme a contar las historias que tocan a otros como yo y que yo veo como artista. Y sobre la cuestión que decía Leonor, de la importancia del gobierno, estimular esa creación y esta investigación, que es muy incipiente, tiene que ver con generar oportunidades de igualdad de creación, porque si no, o sea, nosotros hablamos sobre el acceso a Internet, pero nos olvidamos que la gran mayoría del planeta no tiene acceso a Internet. ¿Cuántos artistas van quedando para atrás, excelentes, talentosos, llenos de vocación y con derecho a un lugar? Y no tienen acceso, no tienen medios, no tienen herramientas. Entonces, ¿cómo logramos que el mundo pare un poquito? Sabemos que no va a parar, pero reducir, aunque sea milimétricamente, esa carrera tan desigual que el mundo contemporáneo capitalista nos empuja, ¿no? Creo que en ese sentido todas las iniciativas políticas, de políticas culturales y artísticas son fundamentales, ¿no? El derecho a crear. Gracias, Flor. Derecho a crear y derecho a tener acceso a la cultura. Y eso es cierto. Y no tenemos que perder la vista, es cierto, la brecha. O sea, había brechas antes y también todavía hay brechas numéricas, siguen en las ciudades tal vez un poco menos, aunque, pero es cierto que no tenemos que dejar de lado una parte muy importante de nuestros públicos que pueden ser perjudicados por esos dispositivos remotos. Pierre, si tu veux le mot de la fin, depuis Toulouse. Oui, depuis Toulouse. Desde Tolosa. Le mot de la fin, oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient de tout ce que viennent de dire les intervenants, y compris le chat de Flore qui est venu nous voir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir los expositores, incluyendo el gatito de Flor que hemos visto en pantalla. Et donc, oui, je pense qu'on a besoin de la puissance publique, de l'État. Et ça, c'est vrai qu'on a reçu un soutien, il faut le reconnaître, en France, on a reçu un soutien de l'État. Necesitamos, sí, a la potencia pública, al apoyo del Estado. Y es cierto que en Francia los artistas han beneficiado siguen beneficiando, de hecho, de un dispositivo que llamamos el año blanco, de los intermitentes del espectáculo. Y es cierto que es un gran apoyo, una gran solidaridad que el Estado, j'explique un peu, hein, Pierre, porque no todos conocen ese dispositivo del Estado francés. Pero garantiza al ingreso al artista durante un año, que trabaje o no, pero han decidido garantizar un sueldo mínimo, digamos, a todos los artistas y técnicos durante esa pandemia, porque como no pueden trabajar y que no es de su culpa ni de su responsabilidad, hubo un gran gesto de solidaridad decidido por el Estado. Pardon, Pierre, mais je pensais que c'était important de préciser cette question. Bien sûr. Mais donc, on a besoin de ce soutien, mais je dirais aussi qu'il faut que l'on nous fasse confiance aussi, que l'on se fasse confiance et que l'État ou la puissance publique nous fasse aussi confiance, qu'on va pouvoir prendre des décisions, on va pouvoir agir aussi nous-mêmes. Donc, voilà, j'espère qu'on va pouvoir donner aux artistes de la confiance. Estoy súper agradecido de ese apoyo recibido del Estado francés, pero a la vez creo, lo digo como en las palabras de Pierre, pero Pierre cree que justamente se necesitaría que el Estado ahora dé una confianza, confíe en los artistas, porque ellos son grandes personas, como también lo diría yo, ahí para museos y centros culturales, y ahora confiar en la gente, porque somos responsables y podemos actuar como tal también. Voilà. Et je remercie en tout cas le festival pour cette invitation.
jouer presse et puis à mon spectacle presse et aussi à participer à cette réunion. Y agradezco al festival por haberme invitado a dar mi espectáculo press y a participar en ese conversatorio. Merci a toi, Pierre. Siempre un gusto. Muchas gracias a ti, Pierre. Siempre un gusto verte y ver tus obras. Y ojalá que no esperemos 10 años más para volver a trabajar juntos. Lo espero también. Muchas Salut, gracias Pierre. a todo el mundo. Hasta luego, Toulouse. Hasta luego, todos a Francia. Terminamos con Perú. Si no me equivoco, voy viendo mi pantalla. Uruguay, nuestro querido Eurípides desde Atenas tuvo que ir en otra reunión y ahora terminamos entonces palabra con Malú. Malú, tú diste la primera palabra del festival con nosotros hace 15 días. Ahora te toca cerrar con broche de oro esa 6ª edición de temporada alta desmaterializada. Cuánta responsabilidad. Bueno, no puedo dejar de mencionar que en el Perú el apoyo del Estado peruano hacia los artistas escénicos ha sido casi inexistente y que incluso no solamente en términos de ayudas económicas, sino en protocolos, y eso ha sido un problema, lo sabemos todos, y necesitaba mencionarlo. Los artistas escénicos le hemos pasado bastante mal este último año. Pero agradezco a partir de esto la oportunidad que nos ha dado la Alianza Francesa de poder hacer Mamacita para el festival de temporada alta. Nosotros hemos terminado teniendo trabajo para ese festival 24 personas, con lo cual eso ha sido un gran empuje, no solamente la posibilidad de recibir una gratificación económica, sino el poder trabajar, porque no se ha podido, los artistas escénicos no hemos podido trabajar, no hemos podido vernos, no hemos podido acercarnos durante todo el año pasado. Entonces yo lo he recibido esto desde las personas que han trabajado, desde las mujeres que han trabajado con nosotras para el podcast de Mamacita y para la acción escénica, y quiero compartirlo y compartir lo agradecidos y lo felices y yo nunca he tenido una experiencia de ensayos tan gratificante como la que hemos tenido en estos últimos meses para Mamacita, por las ganas que tenían nuestros artistas de trabajar. Y eso es lo que está pasando ahora. Nosotros, los artistas, queremos trabajar, tenemos ganas de trabajar, queremos trabajar, y iniciativas como esta son maravillosas porque nos apoyan, pero necesitamos muchísimas más. Y también agradezco que nos hayan permitido hacer una convocatoria abierta para hacer la acción escénica en Mamacita, porque no han sido solamente personas que estaban cerca de nosotros, que conocíamos de antes, sino que hemos podido llamar que hemos recibido muchísimas participaciones de muchísimas artistas limeñas y peruanas, y a partir de lo que han llegado hemos podido convocar a 10 artistas escénicas, creadoras maravillosas, que han estado ensayando con nosotros, incluso en el momento en el que pensamos que no íbamos a estrenar, y que no íbamos a grabar nada al final, han seguido ensayando y han venido a ensayar porque son artistas y porque quieren hacerlo, y eso es algo que quería compartir y quería decirlo ahora. Así que muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por esta conversación y por seguir generando estos proyectos como sea. Como sea, es la palabra, como sea, pero seguimos todos juntos. Hago extendido tus agradecimientos a Diego, acá presente, porque eso lo hemos podido mantener gracias también al auspicio, hay que decirlo, porque si bien es cierto que podemos proponer cosas gratuitas, pero todo tiene un costo, y al final, hablando del compromiso de la esfera pública, de la potencia pública, es cierto que ahí la Unión Europea, gracias a su embajador y a todo su equipo, fue de un gran apoyo para poder garantizar que podamos justamente mantener nuestro apoyo a los artistas y al público al final. Entonces, ahí estamos hablando de toda una cadena. Se ha hablado durante la pandemia de la cadena de pagos. Bueno, nosotros somos una cadena también cultural. Los técnicos, los gestores culturales, los artistas, el público, los auspiciadores, la potencia pública,
Tenemos mucha energía, muchas ganas de volver. Lo estamos haciendo como podemos, pero se siente que hay muchas frutas, muchas flores que siguen por ser dadas todavía a nuestros públicos. Así que muchas gracias realmente, muchas gracias por ese lindo conversatorio internacional desde Montevideo, Lima, Tolosa y Atenas. Gracias, señor embajador, por haber estado con nosotros en nuestro teatro, respetando, por supuesto, todas las medidas de seguridad. Ven que ya se ve en pantalla, tenemos 2 metros entre nosotros, así que estamos observando la distancia física. Gracias a nuestros técnicos, gracias a todos. Volveremos sin duda, volveremos más fuertes y les dejamos ahora con el video souvenir, el video recuerdo, 3 minutos, y vamos a hacer un pequeño recorrido de todas las obras y de esas lindas propuestas que nos entregaron ustedes. Fuerza, el teatro vive y nos hace vivos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ves la caja del fondo? El otro día alguien intentó irse sin pagar con el carro cargado de papel higiénico y bolsas de basura. Tenía una nariz curiosa y una boca peculiar. Y también creo que siendo una niña me dijeron que el cielo no es una línea azul, que se traza en lo alto de la joya de papel.